Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal de la Biblioteca Perdida. Hoy vamos con el resumen de un libro que me ha parecido muy especial. Es mi primera lectura de Dostoyevsky. No había leído aún nada de él. Y como quizá muchos sabréis, y si no lo sabéis, pues voy a intentar explicaroslo un poco, aunque sea un resumen. Dostoyevsky, sin ninguna duda, está considerado uno de los escritores más importantes de todos los tiempos. No especialmente por esta obra, sí que es verdad que él está considerado uno de los mejores escritores de la historia por su conjunto de obras, pero nunca diríamos que esta obra está en el top uno o en el top 3. Dostoyevsky tiene otras obras mucho más importantes como pueden ser Los hermanos Karamazov, Crimen y Castigo, El idiota, El jugador. Digamos que casi todas o prácticamente todas estarían por encima de esta obra que es Noches Blancas. Hay otros relatos, pero principalmente la obra es Noches Blancas. Las otras dos no me han parecido tan relevantes. También creo que a nivel del escritor no fueron tan relevantes. Pero sobre todo Noches Blancas es una historia muy bonita y que a mí personalmente me ha gustado mucho. También hay que decir que yo empecé por esta obra porque viendo otros canales de YouTube, como lo explicaban, decían que este era uno de los mejores libros para iniciarse con Dostoyevsky, ya que primero por la duración de la obra y luego por el tono de la misma, para poder entender un poco la forma de escribir de Dostoyevsky y cómo relata sus obras. Como lo he dicho, para mí ha sido mi primera obra, así que de algún modo voy a hablar de ella solo desde el punto de vista de esta obra, sin conocer las otras. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Si a lo mejor queréis resumen de otras obras, pues vendrán más adelante. No os preocupéis que vamos a tener muchos más resúmenes de Dostoyevsky y sobre todo después de lo que me ha parecido esta obra. Pero aquí solo nos centraremos en esta, ya que yo no puedo opinar en cuanto a comparar este libro o estos pequeños relatos con el resto de obras del autor. Siguiendo hablando un poco del autor, hay que destacar una cosa bastante relevante. El autor tiene dos etapas, una que se produce antes de estar encarcelado, en la cual escribe esta obra, Noches Blancas, eh, y otra que es después de estar encarcelado. Él estuvo encarcelado muchos años, creo que en total fueron más de 10, creo, si no me equivoco, estuvo unos 5 en pena de muerte. A él le dijeron que lo iban a matar y finalmente no lo mataron y lo enviaron a un campo de concentración en Siberia, en el cual estuvo, si no me equivoco, 10 años más. Es decir, en total, más de 15 años en prisión. Después empezaría el otro proceso de Dostoyevsky, en el cual escribe Los hermanos Karamazov, Crimen y Castigo, El idiota, El jugador, obras muy relevantes a nivel histórico, pero esto es un poco importante porque el tono de Noches Blancas, por todo lo que yo he podido leer sobre el autor, es un tono muy diferente, mucho menos oscuro que el que después tienen las otras obras, dado a estos años que él se pasó encarcelado. Esto al final, tanto al autor como a cualquier persona, le harían cambiar, ¿verdad? Y uno cuando escribe no puede obviar estas cosas, no puede obviar la naturaleza del autor y cómo la vida del autor se refleja de algún modo en las obras en las que escribe. Dejando ya un poco de parte el autor, porque al final tampoco quiero hacerlos o hablaros demasiado de él, porque esto es un libro, un vídeo más del libro y no del autor, aunque siempre me gusta dar unos pequeños detalles para entender un poco la obra. En este caso del libro en sí, de la edición, no tengo mucho que contaros, es una edición que está bastante bien. Alianza Editorial, la de bolsillo, estas son bastante famosas, tienen muchísimos, sobre todo centrados en clásicos como este. Dostoyevsky los tienen todos, Camus, Tolstoy, creo que tiene Shakespeare también, digamos que son casi todo libros clásicos. No sé si aquí pone algo que sea una edición, bueno, aquí pone biblioteca de autor, pero no pone nada específico que sea de clásicos. Como vemos aquí, pasando ya un poco la obra, ya que estamos, vemos que tenemos Noches Blancas, que es la obra principal, luego tenemos El pequeño héroe y luego un episodio vergonzoso. De todas formas, en cualquier sitio que lo podáis encontrar, lo que os dice aquí es un poco el resumen de las tres obras, sin mucho spoiler. Yo al final voy a centrarme en Noches Blancas, ya que creo que es el libro principal y
y por el que mucha gente se compra este libro. Al final, yo creo que añaden los otros relatos para que el libro sea un poco más extenso, ya que si no, en sí Noches Blancas quizás son 120, 130 páginas como mucho, es un relato bastante, relativamente corto. Creo que aquí ya ha pasado. Vamos a ver. Sí, no llega a las 100 páginas, no llega a las 100 páginas, como vemos, no llega a las 100 páginas del libro, es más, serían unas, empieza por la página 9, es decir, tendríamos 80 páginas para Noches Blancas, y entre las otras dos son unas 100 páginas más aproximadamente. El libro no tiene mucho más de 200 páginas, 220, una cosa así, 221. Eh, Así que lo dicho, este resumen va a ser un poco de Noches Blancas. Como siempre, voy a intentar no hacer demasiado spoiler, ya que creo que no es necesario hacer demasiado spoiler para poder hablar sobre la obra. En Noches Blancas nos encontramos con un protagonista, el cual de algún modo podría ser un reflejo de la vida de Dostoyevsky, ya que Dostoyevsky tuvo una vida un tanto compleja en cuanto a mujeres. Estuvo con varias, siempre más jóvenes que él, siempre tuvo problemas amorosos, idas y venidas. Y esta obra yo creo que de algún modo puede llegar a reflejar lo que la vida amorosa de Dostoyevsky fue. En este relato vemos como el personaje principal es una persona como que no tiene un destino fijo, una persona que parece que siempre ha estado un poco apartada de la sociedad, tanto como diríamos entonces de la sociedad de la época, como incluso podríamos decir la época actual. Una persona que, por cómo lo describe, siempre ha tenido problemas con las mujeres, nunca ha llegado a estar enamorado de verdad. Y en ese proceso encuentra una mujer de la cual él se llega a enamorar, tiene muchos sentimientos y el problema es que entra en un bucle de desesperación. El mismo protagonista se enamora de una forma prematura y esto le provoca una ansiedad hacia la otra persona, la cual se convierte en una obsesión. Esto es algo que siempre pasa en la vida amorosa. En la vida amorosa hay que tomarla con calma, hay que intentar no obsesionarse con la otra persona por mucho que nos guste y por mucho que nos atraiga. Hay que ir con pies de plomo y siempre tener claro o intentar tener lo más claro posible si la otra persona está en una posición similar a la nuestra antes de obsesionarnos de esta forma, ya que, como le pasa al autor, nos puede crear problemas. Como decía el autor, el protagonista de la obra se ve metido en un bucle amoroso que no le es correspondido. Esto provoca que él sufra, tanto durante el proceso como desde un inicio. Desde el primer momento en el que él conoce a esta mujer, notamos como él ya está sufriendo. Y, y esto es un signo de debilidad, un signo de desesperación por parte del protagonista, lo cual lo lleva a crear unos lazos demasiado fuertes con esta otra persona, la cual no le corresponde, la cual no siente exactamente lo mismo que siente él, y esto provoca que nuestro protagonista termine desolado. No quiero hacer mucho más spoiler que esto, yo creo que al final, hablando sobre estos temas es más que suficiente. Quiero siempre intentar leer un poco, un par de párrafos. Este a mí me gustó mucho por el significado, a ver si lo podemos leer bien aquí. Y dice: si supiera usted cuántas veces he estado enamorado de esta manera. Y le contesta ella: ¿pero cómo? ¿De quién? Y dice: de nadie, de un ideal, de la mujer con que se sueña. Esto es un poco lo que intenta transmitir el protagonista, el hecho de que él realmente nunca ha estado enamorado, de que nunca ha tenido una mujer de verdad a su lado, y esto es lo que le provoca esa desesperación y esta ansia por esta mujer en concreto. Y esto es un poco lo que quiero comentar. Como siempre, no quiero comentar mucho más sobre la obra. Creo que con estos spoilers que he hecho son más que suficientes. Y nada, como siempre os digo, recordad que debajo en la descripción tendréis un link al resumen del libro en modo escrito, en el cual, como siempre, vais a tener muchos más spoilers, así que tenedlo en cuenta. Si queréis ir a la web, esto ayuda mucho al canal, aparte de, bueno, hay muchísimos resúmenes en la web, no os lo terminaréis, de este y de posiblemente muchísimos libros que
que querráis leer y de otros libros que están en el canal. Y nada, si os ha gustado el vídeo, si os gusta el canal, recordad que un like y una suscripción ayuda mucho y hasta la próxima.